Cuando hablamos del libro de Hechos 15 y cuando nos vamos al final de este pasaje, debemos entender que refutar la falsa doctrina es importante hacerlo con la palabra de Dios, solamente con la palabra de Dios. Debemos de refutar, debemos de proteger al pueblo de Dios de la falsa enseñanza y debemos de tener cuidado de no causar ofensas innecesarias aún en contra de los seguidores de otras religiones. Es decir, nuestro punto no es ir a enfrentar a todos aquellos hombres malos que están declarando mentira. No es nuestro deber. Nuestro deber es compartir la palabra de Dios, compartir lo que es verdadero, compartir a través de la escritura lo que dice sobre la persona de Cristo. Pero no es tu deber ir, cada vez que veas un testigo de Jehová, ir a gritarle de cosas y causar ofensa, ¿verdad? Esto no es lo que la Biblia nos llama a hacer. Falsas religiones pueden ser negocios muy lucrativos. De hecho, hay diferentes personas que han hecho esto. Incluso Demetrio, en el libro de Hechos, muestra que él quería destruir a Pablo porque ponía en riesgo su fortuna, los templecillos de oro, de plata, ¿verdad? De Diana de los Efesios. ¿Por qué le causaba problema? Pues porque ya no venían turistas, porque se hacían cristianos, entonces ya no compraban templecitos para ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Incluso mandatos para los pastores en Hechos 20, ¿verdad? Mirad por vosotros y por el rebaño que Dios ha dado a cada uno de los pastores. Y uno de los puntos más importantes es apacentar la grey de Dios. ¿Por qué hace estos mandatos Pablo en su despedida? Bueno, pues porque hay lobos rapaces, hay falsos profetas incluso dentro de nuestra propia iglesia, Y tú dirás, hermano, no es cierto. En mi iglesia no hay falsos maestros. Y gloria a Dios si no es así. Pero créeme, amigo mío, que habrá personas que creen un evangelio que no es verdadero. Que para ganarte el cielo probablemente tengas que hacer cosas. Que si no haces X o Y cosa, entonces tú no eres salvo. Que si usas este tipo de ropa, o que si usas este tipo de loción, o que si usas este tipo de peinado, entonces tú no eres salvo. Ese tipo de cosas vienen también a través de las sectas. Cuando hablamos de Corintios, ¿verdad? Es un pasaje muy importante porque los falsos apóstoles o los obreros fraudulentos se disfrazaban como apóstoles de Cristo, como enviados por Cristo. Y esto no es una maravilla, no es algo que nos debería de maravillar, porque falsos maestros disfrazados de ángeles de luz, incluso son ministros de Satanás y están viviendo y mostrando que ellos son verdaderos. Pero al final de cuentas, su fin será conforme a sus obras. ¿No te parezca extraño que aquellos ministros que se disfrazan de justicia terminen siendo objeto de esa propia justicia y misericordia? Al hablar de 1 de Timoteo 6:3, la falsa doctrina es diferente. Carece de piedad, carece de santidad, no hay santidad en acción, pero la verdadera doctrina tiene piedad, tiene santidad y es activa. En Gálatas, cuando hablamos de la esclavitud, de la libertad, el evangelio que es predicado, si es otro evangelio, es anatema, independientemente del predicador. El evangelio es verdadero. Cristo murió innecesariamente, entonces, ¿por qué hablamos de no obedecer la verdad? Hablamos de los hijos verdaderos de Abraham, somos esclavos, somos libres, somos firmes en la libertad del Espíritu de Dios. Somos libres de la condenación de la ley y tenemos libertad y tenemos poder por encima del pecado. Somos verdaderos hijos de Abraham. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los verdaderos hijos de Abraham no son aquellos que nacieron por su sangre, son aquellos herederos del pacto de las promesas de Dios a través de su simiente espiritual. Por ello alcanzamos hasta nosotros. Por eso no vigilamos o no observamos las fiestas del pueblo de Israel, porque nosotros no venimos de la simiente natural, sino que nosotros pertenecemos a la simiente espiritual de Abraham. Porque incluso el Señor mismo lo dice. Si en Lucas el Señor Jesús confronta a los fariseos diciendo que no tengamos como una excusa que Abraham tenemos por padre, siendo que no es una excusa, porque si Dios quisiera, levantaría hijos a Abraham incluso de las piedras. Cuando hablamos en Efesios, hablamos de un pasaje importante. ¿Qué es lo que dio
Dios a la iglesia? Dio dones. ¿Y quiénes son esos dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Y por qué dio Dios estos dones? Para perfeccionar, para edificar, para unir y sobre todas las cosas para proteger a la iglesia. Para proteger a la iglesia. Algo muy importante es que nos menciona la Escritura que es pastores maestros. Algo que debería de llamarnos la atención es esta categoría que somos pastores maestros, de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque debemos de buscar el ayudar a nuestra iglesia a perfeccionar, edificar y unir. Y los dones no son la habilidad, sino que en este contexto lo que está diciendo que da dones a los hombres, o que dio dones a la iglesia, está dando a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. Esto es el don de Dios, este regalo de estas personas específicamente, para el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, en Filipenses 1:14 al 18 vemos por qué se goza Pablo. ¿Por qué está gozándose Pablo? Bueno, porque hay un tremendo conocimiento de lo que es verdadero, porque Pablo sostiene que la iglesia de Filipos entiende lo que es verdadero, y en el capítulo 3 describe Pablo que hay falsos profetas, incluso en versículo número 2 del capítulo 3 lo va mencionando, perros, falsos maestros, ¿verdad? Mutiladores del cuerpo. Él está contento y está gozoso porque lo de la iglesia de Filipos lo entiende. Sin embargo, sabe que la tentación de seguir las falsas enseñanzas es mucha. Por eso en versículos 18 y 19 los nombra incluso enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición y su Dios es el vientre. Su gloria es su vergüenza y solo piensan en lo terrenal. Y cuando hablamos de esto, muchachos, tenemos que pensar también en Colosenses. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con la frase que tiene esta intención es pensamientos de misterio y de sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo son sus argumentos? Bueno, en capítulo 2, versículo 8 nos menciona que esas filosofías son huecas y vanas sutilezas, ¿verdad? Cuidado con doctrinas secretas o nuevas, cuidado con hacerte importante por las menos cositas, tradiciones de hombres y cosas que se van enseñando, rudimentos y enseñanzas fundamentales. Incluso niños necesitan elementos básicos. En 2 Pedro 3, 10 y 12, elementos de la tierra que perecerán en fuego, y lo más básico de lo que consiste este mundo, todo será consumido en el juicio de Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 17 nos menciona todas estas verdades y nos menciona que hay que entender que el juicio vendrá y que nuestro deber es creer las cosas verdaderas. ¿Cómo sabemos que estamos en lo verdadero? Bueno, pues ¿qué nos hacen los falsos maestros? Nos llevan cautivos, nos privan de nuestro premio, nos separan de Cristo haciéndonos depender de nuestras propias obras, nos hacen descalificarnos de nuestra carrera cristiana. ¿Pero cómo son? Pretenden ser humildes, pero muchas veces son orgullosos, vanos y carnales. ¿Cómo es su enseñanza? Inventos de cosas celestiales, especulación ignorante, y nunca son cristocéntricos. Cuando hablamos de Colosenses, en el pasaje que estamos analizando de Colosenses 2 menciona que no manejes, no gustes ni un toques. Nuestra dieta afecta nuestra relación con Dios y parecen ser muy disciplinados en su religión, pero esas disciplinas son inútiles contra los deseos carnales. Tú puedes decir, hermanos, yo vengo a predicarles la palabra de Dios y también les vengo a decir que todos debemos de ser veganos. ¿Ok? Una preferencia no puede estar puesta por encima de lo que la Escritura enseña. Dios dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo y habrá razones muy legítimas para que tú y yo seamos veganos. Sin embargo, las disciplinas son inútiles contra los deseos carnales. El legalismo es el mal uso de la ley. Aquellos que tuercen la ley a propósito, los mandatos de Dios, aquellos que buscan ganar el favor de Dios a través de los favores de la ley. La disciplina para la piedad. Falsa doctrina menciona rituales religiosos y orgullo espiritual, son reglas externas y ritualistas y muchas veces son apariencia de piedad, pero no tienen poder. Eres esclavo a esas reglas rituales que no contribuyen nada a la santidad o incluso a nuestra espiritualidad. Cuando hablamos de los rituales o la moralidad bíblica, ¿verdad? Demanda perfección, se produce a través de la humildad, se adquiere solamente a través de nuestra unión con Cristo, con su muerte, con su resurrección. Una nueva vida
nos es provista a través de la obra de Cristo, que nos libera de la condenación de la ley, una nueva vida que nos da libertad sobre el pecado. A través de nuestra unión con Cristo, se nos demanda que Cristo sea el primero en nuestra vida. Nuestra moralidad es sincera, debe ser sincera y real, no hipócrita, no aparentar. Viene de la palabra sumisión, viene de la frase sumisión, que tiene que ver con nuestro pensamiento desbocado solamente hacia la persona de Cristo y a la fe que está en su palabra. Debemos hacer todo esto de corazón y para el Señor por la herencia que Él nos ha dado. Él está en primer lugar, nos sometemos a su palabra a través de la fe y ponemos todo nuestro corazón al Señor, incluso respetando lo que Él mismo nos ha dado. ¿Cómo tratamos con los que no creen la verdad? Bueno, tomamos cada oportunidad de hacer el bien. Tomamos cada oportunidad para hacer sal, para hacer un sabor agradable y puro en la tierra. Pero nunca debemos de buscar el contradecir, el llegar a chocar, el llegar a un debate que se traduzca en una mala interpretación de la Escritura. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para mandar que no se enseñase diferente doctrina, fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Doctrinas de falsos maestros que causan disputas. El propósito de la sana doctrina, como lo vemos en 1 Timoteo, es amor, nacido de un corazón limpio. No hablar de vanas palabras, no hablar de cosas necias que tienen solamente el propósito de destruir. Falsos profetas quieren ser conocidos como doctores de la ley, pero no entienden ni siquiera lo que afirman. ¿Cuál es el uso legítimo de lo que dice el versículo 9 y 10 en el tema de la ley? Considerar el pecado y los que se oponen al Evangelio. Dios tuvo a Pablo por fiel poniéndolo en el ministerio, es decir, que no importa el trasfondo, siempre y cuando Dios haya hecho una obra en la persona. En el sentido del ejemplo de Pablo es lo que más debemos de entender. Dios no tomó en cuenta de que él haya tenido un trasfondo negativo, si lo podemos poner así. Dios transformó la vida de Pablo para que fuese un ministro de la palabra de Dios. Dios tuvo a Pablo por fiel poniéndolo en el ministerio. El Espíritu Santo llama a los falsos profetas, los llama apóstatas, apartados del Evangelio. ¿De dónde viene la falsa doctrina? De espíritus engañadores, de doctrina de demonios. ¿Cuáles son las reglas de estos falsos maestros? Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Y cómo debemos responder a esta doctrina? Desecharla. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Promesa de esta vida presente, pero también para la eternidad. En 1 Timoteo 6 nos menciona el apóstol Pablo cómo se describe la buena doctrina en versículo 3, que es conforme a la piedad. Que es conforme a la piedad. Los falsos maestros son descritos por Pablo en versículo 4 como envanecidos, como aquellos que nada saben, como que deliran de cuestiones necias, de contiendas de palabras, son corruptos de entendimiento, privados de la verdad y toman la piedad como fuente de ganancia. Amigos, esto es impresionante. Pablo mismo está analizando todos estos elementos y diciendo, no podemos continuar así, no podemos continuar así. Las falsas enseñanzas de estos falsos profetas producen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Todo tiene que ver con esto, todo tiene que ver con ellos, todo tiene que ver con la manera en la que ellos enseñan y quieren sacar siempre la mejor parte. ¿Cómo nos cuidamos de caer en estas falsas doctrinas? Debemos de apartarnos de los falsos maestros y estar contentos con el entendimiento que tenemos de las Escrituras. En este sentido, estar contentos implica el contentarnos en la manera en la que Dios nos ha traído a este mundo, nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, no solamente eso, sino que también el entorno socioeconómico, y no es malo buscar agradar a Dios a través de nuestro empleo, claro que no. Pero debemos de huir del amor al dinero. Debemos de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelear la buena batalla de la fe es todo aquello que nosotros necesitamos. Echar mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Para guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. Ya casi terminamos.
¿Qué clase de persona tiene que buscar Timoteo para entrenar en el ministerio? Segunda de Timoteo 2:2 dice: este encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué tenía Timoteo que enseñar a los cristianos que no contendieran sobre estas palabras? ¿Por qué? Porque no aprovechan estas contenciones, porque termina siendo la perdición de los oyentes y porque conduce cada vez más y más a la impiedad. Los debates muchas veces se centran en la semántica y cambiar el significado o el contexto de cada palabra, y entonces meter ahí un poquito de duda y hacerlo de una manera ingeniosa. Esto es lo que buscan muchas veces. ¿Cuál es el buen uso de la palabra de Dios? Amable para con todos, enseñanza hábil, ser sufrido, ser manso y rescatar a las almas cautivas por el lazo del diablo. ¿Cómo son los falsos maestros según 2 Timoteo 3, del versículos 1 al 4? Apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la palabra de Dios. Llevan cautivas y las llevan cargadas de pecado a las mujercillas, ¿verdad? Siempre aprendiendo que no llevan la verdad, siempre llevan el conocimiento o experiencia, sin embargo, no declarada en verdad. ¿Cómo es la doctrina de estos falsos profetas? Conforme a sus propias concupiscencias, fábulas. Y cuando hablamos en este sentido de Timoteo 4, ha repetido Pablo todo esto para que quede claro. Todo esto para que quede claro. Las falsas doctrinas siempre terminarán en contención y en disputas necias. En 2 de Pedro 2, otro pasaje importante también, el contexto de la inspiración de la Biblia, la palabra fiel a la cual debemos de estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Falsos profetas son comparados con ángeles caídos, con personas destruidas en el diluvio, incluso con los de Sodoma y de Gomorra. Pedro menciona: entre vosotros encubiertamente introducirán herejías que nieguen a su Salvador, y esto caerá a destrucción. Muchos seguirán la sensualidad, harán que hombres blasfemen en el camino de la verdad. Su codicia hará explotarles con mentiras, y la condenación de ellos no tardará. Más pasajes que estaremos viendo, muchos más pasajes. El orgullo de estos falsos profetas es milagros falsos, hacer un orgullo de que están ellos en verdad, y menospreciar a todos aquellos que enseñan la verdad. Engañan a aquellos que rechazan la verdad, y ellos serán confirmados en su ceguera por el juicio de Dios. Incluso en 1 de Juan: probad los espíritus. Hay muchos falsos profetas y el Espíritu de Cristo es importante. Confiesa la encarnación. El anticristo niega que Dios Hijo se hizo carne. Esto es importante. Hablamos de que la manera en la que nosotros entendemos la doctrina de Cristo es la manera en la que nosotros vamos a tener o no en perspectiva si es una secta o no. Conclusión: los falsos profetas hablan de las obras rituales, de lo personal primero, de la destrucción por egoísmo, del orgullo carnal y de esclavitud del pecado, y siempre debates personalizados por el error. La verdadera doctrina es gracia transformadora, la preeminencia de Cristo en cualquier lugar, la edificación a través del amor, la humildad verdadera que es espiritual, la libertad del pecado, somos libres del pecado y también somos unidos en la verdad, en lo que se considera verdadero, en lo que Dios considera verdadero.